Y nos vamos a ir a España porque, como ustedes saben, la situación es realmente catastrófica. Las imágenes, además, han dado la vuelta al mundo, no solamente por los daños materiales y obviamente los daños de los ciudadanos que se han visto directamente afectados por esta dana que ha arrasado a la comunidad valenciana, sino también por lo que fueron la tormenta antipolítica que ha dejado una devastación tan grande como la propia Dana en Valencia. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Radio Informarte. Yo recién hablaba de una tormenta antipolítica y nos referimos particularmente a lo que fue el resultado que dejó la visita de los reyes de España y también del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la comunidad valenciana, una región que, como ustedes ven en imágenes, ha quedado devastada por lluvias torrenciales y trágicas inundaciones. Esta visita que yo estoy señalando se vio marcada por incidentes gravísimos que también dieron la vuelta al mundo, como yo lo decía en la introducción, y enfrentamientos que están dejando en evidencia no solo el dolor de una población afectada, sino también el trasfondo de tensiones políticas y sociales que están resonando cada vez más fuerte allí en la península ibérica. Queda bastante claro que entre la indignación ciudadana, la cifra de muertos, que es aterradora, porque es aterradora, las denuncias de falta de prevención y una atribución de culpas que divide a las autoridades, los españoles están debatiendo cómo y por qué llegaron a una situación de esta gravedad, de esta magnitud. Bueno, para ahondar un poco más en los detalles de esta tragedia que cada vez es mayor con el paso de los días, con el paso de las horas y también en las múltiples aristas, ¿no?, que tiene esta crisis, nos acompaña aquí en Radio Informarte nuevamente, para mi alegría, recuperar a esta querida amiga, compañera de ruta de tantas charlas en la radio. Estoy hablando, para quienes no la conocen, la periodista española, madrileña ella, Emma Sánchez Quiñones, quien nos va a ayudar a desentrañar un poco más, tanto a nivel del movimiento antipolítico y de rechazo que rodeó esta visita de los reyes y del presidente del gobierno, pero también del dolor de los ciudadanos, particularmente de Valencia y de toda España, que están yendo hasta ese lugar a dar una mano, a ayudar, a dejar en claro que parece que solamente el pueblo salva al pueblo, porque si vamos a esperar por las autoridades, la cosa viene bastante demorada, por lo menos por no decir bastante mal. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Emma Sánchez Quiñones aquí en la radio. Querida Emma, el gusto grande de saludarte. Ya te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Cómo andas, querida amiga? Primero que nada, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, Martín, por contactarme de nuevo y permitir que pueda expresar lo que está pasando aquí en España, en concreto en Valencia, y la indignación que tiene el pueblo español en general, que aunque haya sucedido en la Comunidad Valenciana, pues como habéis visto en los medios de comunicación, pues todo el pueblo, o sea, toda España se ha volcado para ayudar a la Comunidad Valenciana, cosa que, como vemos, los gobiernos, tanto el gobierno autonómico como el gobierno central, pues poco hacen, o por lo menos no en los tiempos requeridos, que es para lo que se les paga y para lo que están ahí. Ya vamos a hablar del tema político, pero voy a arrancar por el tema social. Una primer pregunta Ujú. para que vos puedas reflexionar y después seguramente también, porque tengo entendido has preparado material para compartir con nosotros en un rato, también vamos a estar escuchando y compartiendo. Pero como española, como ciudadana, como parte de un Estado-nación, ¿no?, que tiene entre sus partes a la Comunidad Valenciana, eh, ¿cómo estás viviendo esto que ocurrió? Que es, por un lado, un desastre natural y, por otro lado, bueno, como ya hemos hablado y vamos a estar profundizando ahora en un rato también, un desastre social y un desastre político, ¿no? Sí, a ver, como española, y viendo las imágenes que han salido tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, es triste y a la vez indignante que, teniendo la información que la EMET había dado
a la comunidad autónoma y a toda España, que se sabía que iba a venir la gota fría de nuevo, porque la Comunidad Valenciana y esas zonas del Mediterráneo tienen esa situación todos los años en las mismas fechas. No supieron o no fueron conscientes de la gravedad del asunto, porque estamos hablando que a día de hoy hay 219 muertos que se hayan pues eso, anunciado, ¿no? Que todavía no sabemos 100% cuál es la magnitud real de los muertos que hay. Sigue habiendo un montón de desaparecidos y el gobierno no dice cuáles son, ¿no? La cifra real, no la han querido decir todavía. Entonces, como ciudadanos nos sentimos impotentes porque nosotros todos pagamos nuestros impuestos, todos trabajamos, tenemos que nuestras obligaciones y parece ser que los gobernantes no tienen las mismas obligaciones que nosotros, o eso parece. Entonces, ves las imágenes de esa gente que está desalentada, que ha perdido negocios. Yo, bueno, como ya sabes, yo soy, aparte de periodista, soy profesora de comunicación audiovisual y yo hablando con mis alumnos, tienen familiares que están allí que han perdido sus negocios, han perdido sus casas, no tienen nada. O sea, nada. Entonces, es indignante y a veces ves las imágenes y te entran ganas de llorar de la frustración que tú sabes y que todos sabemos que eso no tenía por qué haber pasado así, que es verdad que no puede, que si hay 400 litros que caen por metro cúbico, ¿no? Por metro cuadrado, que es lo que puede llover en un año en algunas zonas, entiendo que puede haber un desbordamiento de unos ríos. Pero claro, si la gente está avisada, está en sus casas o se han habilitado zonas donde pueden resguardarse, como cuando hay en otros países otro tipo de inundaciones o tornados o terremotos que se puedan detectar. Entonces, ¿por qué en la Comunidad Valenciana no se hizo eso? Es que podríamos estar hablando de que podría haber habido algún muerto, pero no de la cantidad de muertos y de la cantidad de pérdidas, tanto pues eso, de personas como económicas, ¿no? Claro. Que están teniendo estas familias y luego también a nivel psicológico, lo que les va a suponer a todas estas personas. Entonces, es aberrante lo que ha pasado, sinceramente. Vos estuviste conversando con gente de la comunidad de Valencia, me imagino que además tenés muchos amigos por allí también, conociéndote y sabiendo de los contactos que Mm. permanentemente estás moviendo y tengo entendido que estuviste trabajando en ese sentido, porque además, mientras te estábamos escuchando, estábamos mirando imágenes de archivo, ¿no? De las primeras horas, imágenes de Radio Televisión Española y de otros medios que hemos recolectado para ilustrar también un poco mientras conversamos contigo lo que ha sido y viene siendo, ¿no? La devastación que dejó esta dana, esta tormenta, allí en la zona de Valencia, que también después siguió hacia otras zonas, por suerte con mucho menos nivel de daño de lo que ocurrió allí en Valencia. Uno mira las imágenes, de hecho las imágenes que están a nuestras espaldas en estos momentos en el video, y da la impresión que cayó una bomba atómica, ¿no? Esto te muestra, por un lado, el poderío de la naturaleza, la furia de la naturaleza, lo que implica el agua, ¿no? La potencia que tiene el agua. Y después viene todo esto otro que vos ya venías resumiendo en líneas generales y que ahora vamos a estar también profundizando, ¿no? A nivel político, de la toma de decisiones, una serie de cuestiones que están acá y que seguramente con el paso del tiempo, cuando ya todas estas nubes vayan pasando, van a haber responsabilidades políticas, sí, pero también penales, porque esto que ha ocurrido es muy grave. Pero me gustaría que, para que pudiéramos también compartir con la audiencia, vos estuviste con un español, con un valenciano, conversando, que prestó declaraciones para Radio Informarte y para este diálogo que íbamos a tener contigo, y me gustaría que nos pusieras en contexto antes de escucharlo, porque creo que vale la pena compartir con la audiencia para entender de primera mano de alguien que está allí en el barro lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, pues estuve en contacto pues, con un gran amigo que tengo que se llama Daniel Pérez Fernández, es profesor de economía, es valenciano, como has comentado, y ha estado ayudando porque su cuñado, de hecho, es de uno de los pueblos afectados y es auténtica la devastación. Él ahora va a describir qué es lo que está pasando. Él ha estado hablando con gente de algunos de los pueblos más devastados, como los que, pues como Paiporta, ¿no? Utiel, etcétera. Y nada, nos va a contar él pues lo que son las necesidades reales, no lo que sale en los medios de comunicación, no lo que es el discurso político, el discurso económico, las culpas que ya hablaremos de los que se echan unos a otros. No, la necesidad real, que en muchos casos no aparece en los medios, hay una gran desorganización, lo va a explicar Daniel. Y bueno, espero que con esto que él comenta quede más claro cuál es la situación que actualmente están viviendo los ciudadanos valencianos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por dar voz a lo que está ocurriendo en Valencia.
y me gustaría empezar por la sensación que tenemos los valencianos, que es de abandono total por parte de las instituciones, que no ha habido ninguna respuesta, que las zonas afectadas están devastadas, es surrealista totalmente lo que, lo que se puede ver allí. Y la ayuda que llega es por voluntarios, por entidades locales, pero los gobiernos no están dando respuesta a las necesidades de los vecinos, no están organizando ni planificando una acción clara. Hay pueblos y barrios donde todavía están esperando que llegue maquinaria especializada o equipos de emergencia para limpiar y desinfectar, que en estos momentos es probablemente uno de los grandes problemas, porque abastecimiento, gracias a las donaciones que ha habido de comida, ropa, materiales básicos, en estos momentos hay abundancia. Pero, claro, una semana después de lo ocurrido, las aguas estancadas, el estado en el que se encuentran, el olor es nauseabundo, pues es insalubre y peligroso para la gente que vive allí y también para todos los voluntarios que se desplazan cada día para ayudar en la recogida de escombros, en la limpieza, etcétera. Y luego es importante decir que se sepa que la información que recibimos es del boca a boca, es de particulares. Hay una gran desinformación porque hay intereses políticos cruzados, porque hay determinados partidos, determinadas personas que quieren sacar rédito de esta situación y entonces la información que hay a menudo genera más confusión que otra cosa. No hay información clara por parte de instituciones, no hay información oficial. Por tanto, esto genera una sensación de ansiedad entre las personas, ¿no? No tenemos muy claro qué está ocurriendo. Están ocultando cifras de desaparecidos, de fallecidos. La cifra de fallecidos hace días que se quedó congelada, 215, aumentó a 217, 219, pero ya ha intervenido el ministro del Interior diciendo que no quieren dar todavía todos los datos por la dificultad de identificación de cadáveres, etcétera, pero lo cierto es que no tenemos información. Y bueno, claro, esto agrava el sufrimiento de las personas que no saben bien hasta dónde llega la magnitud de lo que ha ocurrido. Aunque bueno, solo con dar una vuelta, entrar en el fango, nunca mejor dicho, puedes hacerte una idea de la gravedad de la situación. Y aparte de esto también destacar que las necesidades cambian de forma rápida. De un día para otro puede que lo más necesario no sea el agua, sino la comida, o luego medicinas de gente con enfermedades crónicas, gente mayor, que además hay mucha gente mayor que no tiene acceso a medios de comunicación, como redes sociales, así como la gente más joven sí tiene. Por lo tanto, todavía está más desinformada, todavía estará sufriendo más. Y como comentaba, en otros momentos puede que lo más importante sea la lejía, desinfectantes. Entonces, como no hay protocolos, como no hay una organización clara, no llega esta información de forma precisa a la sociedad. Entonces, esta desinformación y este descontrol es lo que estamos denunciando, y la falta de transparencia, por supuesto, es lo que estamos denunciando en estos momentos. Y estos pueblos afectados necesitan apoyo, un apoyo contundente, un apoyo urgente, un plan de acción coordinado y que va a durar meses. Y probablemente haya zonas que queden como pueblos fantasma.
esto no se va a solucionar en cuestión de semanas. Entonces, es importante además que la gente no olvide lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y, y las necesidades que tiene la población de estas zonas y que continuará teniendo durante mucho tiempo. Y nada, gracias por dejarme comunicar esto y que por favor se siga manteniendo la atención sobre los afectados durante mucho más tiempo, que es el que necesitarán. Gracias. Bueno, el testimonio es absolutamente categórico, ¿no? Creo que después de escuchar esto es muy poco lo que uno puede agregar de lo que veníamos hablando contigo en esta primera parte del diálogo, Emma. Pero yo ya me quiero meter un poco también en esa otra tormenta que está lejos de terminar, a diferencia de la Dana, que es la tormenta que en realidad me parece que recién está empezando, que se venía gestando desde hace mucho tiempo, y que es la tormenta de la antipolítica, la tormenta del desprestigio de la población, que tiene la población hacia la actividad política, hacia las instituciones. Creo que lo que fueron esas imágenes en Paiporta, ¿no? En esta zona de guerra prácticamente en la que se ha convertido este pueblo valenciano, en donde veíamos a un Pedro Sánchez huyendo como una rata, ¿no? Entre los palazos y el barro que iba cayendo sobre el vehículo blindado que lo llevaba, con vidrios rotos, etcétera, etcétera. Y los propios reyes, ¿no? La reina, ex periodista, llorando, empapada en barro, pasando vergüenza. El propio rey, ¿no? Tratando de, creo que a diferencia de Pedro Sánchez, con un poquito más de cintura política, tratando de sostener algo que era un poco insostenible, porque además no era el momento de una visita de esas características. Era el momento de otro tipo de visitas, pero no de ese tipo de visitas. Dejó un panorama desolador, ¿no? ¿Cómo describís el ambiente que hay de rechazo hacia las autoridades y hacia la actividad política? Porque yo, el discurso de odio y de antipolítica creciente que estoy viendo en todos los medios españoles y en YouTube es algo que me tiene realmente perplejo. A ver, vamos por Sí, partes, sí, sí. porque sí, o sea, punto número uno. Después de esa visita que comentabas de los reyes y del presidente del gobierno a Paiporta, es verdad que los propios, o sea, propias personas del propio partido, ¿no? Del partido del PSOE, e incluso otras personas de otros partidos políticos y gente, los ciudadanos, la mayor parte se veía claro que ese no era el momento de una visita de protocolaria de esas características, porque al final lo que parece es que van ahí a hacerse la foto, a ver cómo está la situación, a ver que parece que les importa cuando realmente no les importa. Entonces, porque si realmente les hubiera importado, hubieran hecho lo que tienen que hacer para que no hubiera 200 muertos, o que se supone que hay 219 muertos, que habrá muchos más, obviamente. Entonces, ahí ya hay una parte de indignación que es verdad que siempre que hay, igual que cuando hay manifestaciones, cuando hay situaciones de estas características, siempre hay grupos que están contratados, ya sean de partidos políticos o de organizaciones o lo que sea, que hacen unas movilizaciones para ir a esos sitios a generar un poco más de caos, ¿no? Porque al final ya sabemos que donde hay una situación crítica, siempre si se genera más caos, pues va a ayudar a que eso haga más daño y que las cosas empeoren, ¿no? Entonces, sí que es verdad que desde parte del gobierno se dijo que pues el hecho de que habían agredido o que habían intentado agredir a Pedro Sánchez, o el tema del barro que se les había lanzado, pues lo del coche, ¿no? Las piedras y tal, que habían sido unos grupos organizados. Bueno, hasta un punto podrán ser unos grupos organizados y hasta otro punto podrá ser la indignación que tienen esas personas que lo han perdido todo. Que si ellos lo hubieran perdido todo, a lo mejor se comportarían igual. Pero claro, como estamos hablando del rey y del presidente del gobierno, pues no creo que tengan esa situación nunca en sus vidas. Entonces, lo que yo veo es que cada vez hay una diferencia más grande entre las élites y la población. Estábamos en una sociedad del bienestar y ahora esa sociedad del bienestar cada vez en muchos países, incluso en países desarrollados, se está haciendo cada vez más grande. Es decir, los políticos se meten en sus poltronas, igual que las monarquías, los reyes o los gobernantes en general. Ellos viven en un mundo y el resto de la población vive en otro mundo, ¿no? En un mundo distinto. Ellos van allí, se hacen la foto, van a decir, ay, lo sentimos mucho y se vuelven a sus casas. Y esta gente se queda ahí. Y como ha dicho Dani,
no hay una ayuda real. O sea, a mí me han llegado a decir la ciudadanía, o sea, la gente que está allí en Valencia, que muchos de los policías y los bomberos que están yendo allí son voluntarios, no los ha mandado el gobierno. O sea, están yendo en sus semanas libres, en sus días libres a ayudar allí. O sea, realmente no ha habido hasta el día de hoy una reacción real del gobierno de poner las cosas y de hacer las cosas como hay que hacerlas. Todo lo están haciendo los voluntarios. Tengo en un WhatsApp que me han enviado de un chat de voluntarios de allí de Valencia, donde la mayoría del dinero y de los suministros que se están dando son de donaciones de gente particular, ni de grandes empresas, ni de subvenciones políticas. Eso no ha llegado. O sea, eso con la burocracia española como existe en este momento va a tardar meses y meses y meses y meses en llegar. Entonces, la crispación es que no podemos creer en nuestros gobernantes, pero que da igual de la rama política, que me da igual que sean de izquierda, de centro o de derecha. O sea, para mí eso a día de hoy, en este siglo XXI, no existe. Existe el poder, existe el querer controlar el dinero y existe el no querer moverte de ese estado elitista en el que te encuentras. Y me da igual de qué partido político seas. Y la sociedad se da cuenta de eso. Entonces, ¿cuál es el problema cuando pasa esto? Cuando no hay una creencia en una ideología, o sea, en un sistema político, un sistema democrático, que al final va a pasar que salen a la luz los agitadores, que son las extremas, tanto la extrema derecha en este caso, que es la vertiente más acusada ahora mismo en España, como está pasando en otros países, no solo en España. Entonces, cuando hay problemas democráticos porque no nos fiamos de nuestros gobernantes, pues al final los agitadores serán los que acaben terminando en el poder, pero que no nos debemos desviar que quien preside la Comunidad Valenciana es Vox y el Partido Popular. Y los que han gestionado eso son Vox y el Partido Popular. O sea, esa es la realidad. Eso no quiere decir que el presidente del gobierno haya hecho mal su trabajo también. O sea, es que al final lo que os digo, o sea, no es porque sea de un partido o sea de otro, sino es que los dos han actuado mal. Es decir, no podemos creer en nuestra cumbre política porque son personas que no saben hacer su trabajo y que están ahí por el dinero. Ahora, Y yo justamente, creo Emma, que yo te quiero preguntar, ¿no? Aprovechando estos minutos y que nos van quedando y esta reflexión que estás haciendo, un poco en línea con lo que vos venís hablando, ¿no? Si sostenemos como ciudadanos ese discurso, ¿no? Si cuando viene el rey o viene, en el caso de ustedes que tienen una monarquía, o viene el presidente del gobierno, lo sacamos a palos, empezamos a alentar el famoso discurso, ¿no? Que se vayan todos. Y de alguna manera, quienes podemos verlo con un poco más de frialdad porque no hemos perdido todos nuestros enseres, nuestro hogar, en fin, nuestro comercio, lo que sea, no, nos damos cuenta de alguna manera que ese discurso le está abriendo el camino, ¿no? A estos populismos principalmente de extrema derecha que son muy peligrosos. ¿Cómo se hace en una España tan dolorida como esta, que no curó todavía, como ya lo hemos hablado contigo en alguna oportunidad, las heridas de la dictadura de Franco? Eso es lo primero, ¿no? Es una vergüenza histórica que ustedes tienen en ese sentido. Que en el siglo XXI mantiene una monarquía. Otro problema que sigue subyacente, pero que nadie lo toca. Y encima de todo ahora ocurren este tipo de episodios, donde como vos bien decís, hay manchas por todos lados, porque claramente Vox y el PP tienen manchas de corrupción y manchas de violencia política absolutas, pero también las tiene el PSOE, pero también las tiene Podemos. Si no, pensemos, y otro día te llamamos y más hablamos Madrid. del caso Íñigo Errejón, ahora más Madrid, exactamente. ¿Cómo se hace para combatir la actual política desde la política, que a mí me da la impresión que la única manera es hacer buena política para combatir esta mala política, pero para que no termine ganando el discurso antipolítica y termine cualquier macaco con un arma en la mano liderando cualquier barbaridad, ¿no? Es muy difícil. Yo, simplemente utilizando el sentido común, la única solución que yo veo a esto es que todas las personas que han sido involucradas, independientemente del partido político que sea, se les haga un juicio y vayan a la cárcel. Vayan a la cárcel, porque es que ha habido muertos. Es que, o sea, han muerto muchísimas personas. Hay gente que ha perdido sus casas, ha perdido sus negocios, o sea, gente que va a tener depresión, o sea, va a haber suicidios seguramente después de estas situaciones. O sea, estamos hablando de una complejidad a nivel humana y de unos problemas que se van a... que es que esto es el inicio.
de una declive para muchas familias. Entonces, esas personas, independientemente quiénes sean, que se demuestre que nadie es intocable en este país. Porque ya hemos demostrado y hemos visto que el rey emérito es una persona intocable, es decir, que ha hecho muchas cosas y no está en la cárcel. Igual que otras personas que han hecho muchas cosas, muchos políticos y no están en la cárcel. Entonces, que por una vez las personas que han cometido el error no han sido capaces de hacer su trabajo y de gestionar lo que tenían que gestionar y que eso ha provocado muertes y va a provocar muchos problemas, que esas personas, o sea, haya un juicio y los que tengan que ir a la cárcel vayan, independientemente de quiénes sean. Y esa es la única forma que yo creo que la sociedad española podría confiar en la justicia y confiar en un sistema político. Y también sería una forma en la que para futuro los siguientes gobernantes se plantearan seriamente si realmente quieren ser políticos o no. Porque al final lo que vemos es que los políticos son maleantes, no son políticos, no son gente de bien, no son gente que quiere ayudar, que quiere una mejora en la ciudadanía. Entonces, hasta que no veamos eso, pues no podemos creer en nada. El problema es que entre que llega una cosa y la otra, no vengan las extremas derechas o los populismos a hacer de las suyas y hacer que la sociedad, que podía ser por ejemplo, en España, como en otros países, podríamos llegar a sociedades de un bienestar donde mucha gente podría vivir muy bien y donde la pobreza cada día sería menor y pudiéramos vivir en paz, por decirlo de alguna forma, no se convierta esto en todo lo contrario. Que es que al final nos olvidamos que es que hace menos de 100 años había una dictadura en el mundo, o sea, en Europa, ¿vale? Estaba el fascismo y también había un franquismo, que Franco murió en el 75, o sea, te quiero decir que no hace tantos años. Entonces, que no volvamos a pasar por eso otra vez. Yo realmente me quedé pensando en esta respuesta, ¿no? que estás dando, porque además hay una cosa, vos decías, ¿no? Los políticos hoy en día son maleantes, ¿no? Un término fuerte, ¿no? Hay una cosa que da la impresión que se está olvidando, que la actividad política es de servicio público. Y el servicio público tiene derechos, pero tiene obligaciones. Y si vos cargas en tu gestión, por ejemplo, con 200 y pico de muertos, eso no puede pasar inadvertido. Claro, está bien, estamos en un mundo donde Donald Trump acaba de ser reelecto cuando podría perfectamente estar preso y no lo está. Efectivamente. Por eso digo, podemos hablar, esto daría para, vos y yo juntos frente a un micrófono somos un peligro, pero me refiero, somos más peligrosos que la Dana. Pero no, hablando en serio, estamos en un mundo donde da la impresión que estamos bastante patas para arriba. Entonces, uno ve bastante lejos que eso ocurra, pero parece un camino de bastante sensatez el que vos estás marcando. Quiero aprovechar, ya se nos está acabando el tiempo, pero un par de preguntas que obviamente también darían para un análisis muy profundo, pero como vos estás allá en España, estás obviamente siguiendo la información, sabemos que esto se va actualizando minuto a minuto y la idea no es hacer un actualizado al instante y detallado porque esto va cambiando todo el tiempo. Pero una pregunta que te quiero hacer, porque yo haciendo zapping, ¿no? Uno va pasando, de repente mira la Sexta, al rato mirás el 4, después mirás Telecinco, después mirás la 1, después mirás la televisión española 24 horas y vas saltando, ¿no? Por nombrar las grandes cadenas televisivas. Y hay un factor que en estos días, bueno, ni que hablar, se está hablando un montón, que es el de por qué hubo tanta demora, ¿no?, en advertirle a la población sobre el peligro que se venía, porque de hecho el propio presidente de la Comunidad Valenciana ese día hizo vida normal. Entonces es muy extraño todo esto, porque si a vos te están avisando que se viene el fin del mundo y vos estás haciendo actividad, agenda normal, como que acá no pasa nada, da la impresión que hay una negligencia nivel Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, realmente yo las últimas declaraciones que he leído de hoy, que la alcaldesa de Paiporta, que es Maribel Albalat, ha confirmado que llamó a la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que es Pilar Bernabé, en torno a las 7 de la tarde del 29 de octubre para advertirle que en su municipio, que era zona cero del Dana, se estaba inundando por el desbordamiento del río Magro, ¿vale? Y según Albalat, ¿vale? Maribel, dice que el pueblo, o sea, su pueblo, Albalat, no estaba preparado para eso y que iba a morir mucha gente y que de hecho se estaban muriendo ya. Es decir, que ya hay una alcaldesa que llama
para decir lo que está pasando y previamente, y eso que la EMET había hecho varios avisos ya, nadie fue consciente de las magnitudes. ¿Por qué no fueron conscientes de las magnitudes? Pues porque, como ya se ha dicho, que lo ha dicho la UME y que lo han dicho otros partidos políticos, incluso ellos mismos, han recortado en no me acuerdo ahora cómo se llama, el, o sea, el protocolo, ¿no? Las personas que se encargan de cuando hay este tipo de cosas que Sí, puedan actuar, ¿no? Para accionar la situación. Y eso lo habían desmantelado. Es decir, para ahorrar en servicio público habían desmantelado este departamento. Es que no me acuerdo cómo se llama el departamento, te lo voy a buscar. Pero que el problema es que si tú desmantelas un servicio público porque consideras que no lo necesitas y de repente pasa la dana, y eso había sido la clave de que no hubiera pasado esto, ¿de quién es la responsabilidad? De las personas que quieren ahorrar en servicio público, como quieren ahorrar en sanidad, como quieren ahorrar en educación, como quieren ahorrar en I+D, ¿a favor de qué? ¿En dónde a quién van a dar ese dinero? ¿Para ellos, para sus sueldos? ¿O para qué? claro. O sea, al final es que el problema es por qué tú quitas un departamento de emergencias que es fundamental para este tipo de cosas, porque consideras que las emergencias o la gota fría que vaya a pasar allí no es tan grave, porque él hasta las 6 de la tarde no fue, o sea, él dijo además que a partir de las 6 de la tarde ya todo iba, que ya a las 6 de la tarde todo iba a haber acabado. Perdona, a las 6 de la tarde ya estaba eso, que no iba a poder pasar nada y la gente estaba yendo a sus coches a cogerlos y ya nunca más volvió a sus casas porque en lo que fueron 15 minutos se murieron dentro de sus coches. Claro. Porque no les dio tiempo, ya no podían abrir las puertas de los coches de todo el agua que había caído en 10 minutos. O sea, lo que fue coger el coche, sacarlo del parking y sacarlo afuera, cuando llegaron afuera e intentaron abrir las puertas de sus coches, ya no pudieron por la fuerza que tenía el agua y murieron ahogados. No, no, es terrible. O sea, estamos. Entonces, al final, o sea, yo sí que considero, porque se le está echando mucha culpa a la EMET, y sí, yo sí que veo que ellos advirtieron, como pasó aquí en la Comunidad de Madrid, que Isabel Díaz Ayuso sí lo hizo bien, en este caso, avisó de que iba a haber un temporal, de que iba a haber lluvias, y aún así, llegando los mensajes a tiempo, hubo gente que murió. Pero ella lo hizo bien, lo gestionó bien. En este caso, este señor no lo gestionó bien, no sabemos por qué. Unos echan las culpas a unos, otros echan las culpas a otros. Nadie sabe, pero la realidad es que han muerto como mínimo 219 personas. No, es una Esa es la verdadera realidad. locura. Y que estaban avisados de que iba a pasar. Pero Totalmente. claro, si tú desmantelas un departamento de seguridad para este tipo de cosas, porque le quieres dar ese dinero a otras cosas que habrá que saber a dónde se llevó, o sea, ese dinero que no estás usando para eso, ¿a qué lo has utilizado? Claro. O sea, hay que saber a dónde va ese presupuesto, porque claro, si lo has quitado de un sitio, será porque va a otro más importante que salvar 300 vidas o 260 vidas o todo lo que va a pasar a partir de ahora. Sí, porque esto en definitiva es una mini pandemia, ¿no? Particularmente para la zona de Valencia y lo que va a implicar esto para un montón de gente que tiene que rehacer su vida como puede, migración interna también dentro de España, mucho, mucho, esto va a tener repercusiones que las vamos a estar viendo a lo largo de estos años, ¿no? Ya no digo de estos meses, digo de estos años, ¿no? Claramente. A ver, yo lo que veo es que esto es mucho peor que, o sea, dentro de que la pandemia fue una cosa mundial, Sí, ¿vale? Y que obviamente murió muchísimas personas. Yo creo que esto, al ser una cosa tan, o sea, que nadie se esperaba que pudiera pasar, o sea, al final la pandemia nos encerraron todos en casa y poco a poco fuimos sabiendo lo que iba pasando, ¿no? Es verdad que iba gente muriendo y tal, pero esto es que fue de repente en media hora, una ciudad fue arrasada entera. O sea, una cosa que tú nunca en España piensas que te va a pasar. claro. O sea, que no estamos hablando de un tornado o de un tsunami en Sri Lanka, que son cosas que pueden pasar, ¿no? No, no, es que estamos hablando de que o sea, que se han desbordado ríos y que es como si hubieran pasado tsunamis por España. O sea, que es que hay, como decía Dani, hay pueblos fantasmas. Es decir, no hay nada. O sea, ¿en qué momento nos podíamos plantear que podía pasar algo así? Es que la cuestión psicológica de esas personas, o sea, esa gente está en shock. O sea, cuando de repente se den cuenta de dónde están, lo que les ha pasado y las pérdidas que han tenido, tanto de vidas como a nivel económico y pues a nivel calidad de vida, porque hay mucha gente que habrá pedido créditos Claro. para tener los negocios que tenía. Y lo ha perdido todo. ¿Eso quién se va a hacer cargo de ello? Emma,
Te quiero hacer una pregunta más, porque por supuesto que te haría 500 preguntas más, porque además te las voy a seguir haciendo, porque esto va a dar para hablar mucho más. Pero, a ver, vos algo decías recién. Esto que ha ocurrido, evidentemente, es excepcional, ¿no? España tiene experiencia, porque en más de una oportunidad ha experimentado lluvias torrenciales que han tenido mucha destrucción, no a este nivel claramente, pero sí ha tenido experiencias como por lo menos ya para prever las cosas, como hablábamos, de otra manera. Ahora, ¿qué información se maneja con respecto a los factores que jugaron para agravar las consecuencias de esta dana en comparación con eventos anteriores? Porque yo leía que vos me habías compartido, inclusive previo a este contacto, un informe muy interesante de la BBC que hablaba, ¿no?, de la combinación de, por ejemplo, la instalación de urbanizaciones en áreas inundables, también, bueno, el cambio climático, una temporada de lluvias evidentemente excepcionales, entre otros factores. ¿Qué se sabe hasta ahora de este aspecto? Que no es menor, porque también de alguna manera explica por qué esto vino con la voracidad que vino, ¿no? A ver, una de las cosas que yo también he hablado mucho con la gente de mi entorno es el problema de las licencias de urbanización en España en general y sobre todo en las zonas costeras en particular. Se dan licencias urbanísticas para construir en sitios donde no se puede. Y aún así, por los políticos, como ya sabemos, hacen lo que les da la gana y por tener partidas o mordidas, que se les llama, permiten que se construya en lugares donde son un problema, ya sea muy cerca del mar o muy cerca de los cauces de los ríos y sobre todo de ríos caudalosos como estos. Entonces, si no se hubiera permitido que hubiera esas construcciones en esas zonas, esto no estaría pasando en la magnitud en la que está. Eso ya partiendo de esa base. Pero claro, es que no estamos hablando de una cosa de hace un año, es que estamos hablando de una cosa de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años, que se está permitiendo ese tipo de construcciones ahí, cuando deberían ser ilegales. Entonces, claro, si empezamos a tirar de la manta, imagínate toda la gente que tendría que ir a la cárcel. Porque eso también, o sea, ha provocado que haya gente que muere, que pierda sus casas, porque les están dejando construir en un lugar donde no deberían poder de construir. Luego, la falta de previsión es de lo que hemos estado hablando antes. O sea, la EMET te está dando una advertencia y tú no haces caso de esa advertencia. De hecho, tú estás haciendo tus cuestiones políticas y no estás comunicando o no le estás dando la importancia general, o sea, que se necesita a esto. Por esto lo que has comentado antes, de que has suprimido ciertos departamentos que se encargan de esto y tú consideras que no son necesarios. Vale. Y luego, aparte, como hemos dicho, del urbanismo desorganizado, estamos hablando de un impacto del cambio climático, que muchas personas dicen que no hay cambio climático, que el cambio climático no existe. Bueno, pues mira, llámalo como tú quieras. Si no le quieres llamar cambio climático, llámalo X, me da igual. Pero al final estamos viendo que el frío cada vez es más frío, el calor cada vez es más calor, las lluvias cada vez son más fuertes, las sequías cada vez son mayores. Entonces está habiendo un cambio de lo que era la norma. Obviamente. ¿Tú no lo quieres llamar cambio climático? Pues llámalo como tú quieras. Pero claro, es que estamos diciendo que han caído 500 litros por metro cuadrado en el espacio, o sea, en lo que tendría que llover en un año, en una población, ha llovido en menos de una hora. Sí, Entonces, sí. ¿cómo los cauces van a soportar eso? Si luego no hay un mantenimiento de las alcantarillas, no hay un mantenimiento de las presas, no hay un mantenimiento de todo lo que va a requerir en la infraestructura y la logística que si caen todos esos litros de agua, los puentes lo toleren. ¿Sabes? O sea, que sean fuertes, lo suficientemente fuertes para que el agua no pase de esa manera o no se rompa un puente, o no se rompa un viaducto, o no se rompa una presa. Porque claro, si no hay un mantenimiento de eso, si está eso construido desde hace 60 años o desde hace 80 años, pues claro, si la gente no se gasta el dinero en lo que se lo tiene que gastar, es decir, los políticos, porque para eso pagamos nuestros impuestos, pienso yo, todos los ciudadanos, para que se use para ese tipo de cosas. Entonces, claro, se empiezan a juntar unas cosas con las otras y claro, al final no es la culpa solamente de una persona a día de hoy, actualmente, hoy, es de muchas personas que no han hecho bien su trabajo durante muchos años. Y ha generado la tormenta perfecta. Esa es la lamentable conclusión a la que podemos llegar. Querida Emma, yo te quiero agradecer mucho estos minutos en Radio Informarte. Si te parece, obviamente te vamos a volver a molestar en breve porque esto va a seguir, porque está bueno conocer
de primera mano las repercusiones políticas, pero principalmente cómo lo está viviendo la gente, ¿no? Y cómo se va a salir adelante de este drama humanitario que ahora le toca vivir a España, como ya le ha tocado vivir a otros países, en el marco también del cambio climático y de toda esta realidad que está al día de hoy más vigente que nunca. Te mando un fuerte abrazo y si te parece volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Vale, muchas gracias. Encontrado al final Sí, lo que había desmantelado sí, el Mazón, nombre. que es la Unidad Valenciana de Emergencias, que no me acordaba del nombre exacto antes cuando os lo quería explicar, y que eso es lo que ha provocado en gran medida que haya habido una desorganización en lo que ha pasado y que no haya habido una respuesta inmediata que hubiera salvado muchas vidas y hubiera hecho que esta tragedia no fuera de la magnitud de la que es. Emma, Muchas gracias, muchísimas Martín. gracias, no, gracias a ti como siempre. Ahí estaban viendo y escuchando a la periodista española Emma Sánchez Quiñones con nosotros aquí en Radio Informarte.